palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Así dice la palabra de Dios. Y dice, ¿y cómo van a ir si no hay nadie que los envíe? Pues gracias al Señor que nos dio la oportunidad. Él nos ha enviado para darte una palabra, para que tú puedas escuchar este día la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como una semilla en tu corazón. La palabra dice, nunca regresa vacía la palabra de Dios. La palabra de Dios desde el principio siempre fue el que daba la vida, el que daba la esperanza. De la palabra se hizo todo lo que tú ves, amigo y amiga. La creación fue hecho de la palabra de Dios, porque Él tiene poder y con su palabra Él puede cambiar la mente, los corazones del hombre. Él puede cambiar con una palabra tu situación. Acércate a Cristo. Él está siempre dispuesto. Y dice su palabra, Él no quiere que nadie perezca en sus delitos, en sus pecados. Él está siempre a la puerta, tocando a la puerta de tu corazón, amigo y amiga, para que tú puedas este día una relación con Dios, para que Él pueda empezar a caminar a tu lado, porque sin Dios, sin esperanza, cuando tú no tienes a Dios, tú no tienes nada, amigo. Déjame decirte, las cosas materiales se quedan en este mundo. El rey Salomón, él fue uno de los reyes más sabios, más famosos, más de este mundo. ¿Sabes qué? Dios le dio toda la sabiduría, el conocimiento, pero ese rey también un día escribió en el libro de Eclesiastés. Él decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad en este mundo. ¿Sabes por qué? Él tuvo todo lo que su corazón quería, todo lo que él deseaba. Él lo tuvo porque Dios le dio la oportunidad. Un día le preguntó, pídeme lo que quieras, le dijo Dios a Salomón. ¿Y sabes qué? Salomón era una persona que no puso su mirada en las cosas materiales, porque él le dijo, Señor, dame sabiduría. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Le dijo, porque me pediste sabiduría y no me pediste fama, ni dinero, ni riquezas, ni nada material. Te voy a dar la sabiduría, pero también con la sabiduría venía todo lo material, todo lo económico, toda la fama que él tuvo. Y hasta estos tiempos hemos oído hablar de él. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando tú le pides que Él entre a tu corazón, cuando tú pones tu mente en las cosas de Dios, en lo espiritual, cuando tú lo dejas entrar a tu vida, a tu corazón, a tu mente, cuando tú lo llamas, cuando tú lo invocas, es lo único que importa, amigo. Ya después Él dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que lo demás viene por añadidura. Dios te va a dar de comer, Dios te va a vestir, porque dice, Él mismo dijo en su palabra, si yo les doy de comer a los pajaritos, a los pájaros, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Él sabe que lo que necesitamos, pero déjame decirte, lo más importante en esta vida, lo más importante, ¿sabes qué? Es estar en los caminos del Señor. Él nos ha mostrado cómo debe ser, cómo debemos andar en este mundo, cómo debemos andar. Él nos dejó las instrucciones. Dice que nosotros debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que estamos haciendo en este día para honra y gloria de su nombre. Aquí te venimos a hablar de un Cristo crucificado, el que murió, pero ¿sabes qué? Lo enterraron en una tumba, pero déjame decirte las buenas nuevas. Él ya no está en esa tumba, Él ya resucitó, Él fue al cielo y está a la diestra del poder. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el Alfa, Él es la Omega,
Él es el principio, Él es el fin, Él es nuestro Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Si tú estás luchando con una situación, con una enfermedad, con una relación quebrada quizás en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, ven, acércate al trono de la gracia. Si hay solución, hay remedio para tu enfermedad. Él dice que con sus llagas ya hemos sido curados. Con las llagas del Señor Jesucristo, Él se llevó todas nuestras enfermedades, cayeron sobre Él. Tú nada más tienes que acercarte a Jesucristo. Jesucristo ha prometido que si nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Él puede resolver cualquier situación, no importa qué problema tengas, algún vicio. Si tienes problemas de vicios, Él puede cambiarte. Él es el único. Acércate a Él, pídele, humíllate, invócale, implora su nombre. Y si tienes un problema económico, Él dice que es el dueño del oro y la plata. Así dice su palabra. Y si tienes un problema también mental, psicológico, espiritual, para Él no hay nada imposible. Cuando Él anduvo en este mundo, en su ministerio, Él era un ser humano, pero también era Dios, Dios con nosotros. Emmanuel, el ángel le dijo a las personas que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es el Dios todopoderoso, el que vino, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No te preocupes, el mismo que sanó al cojo, al paralítico, al ciego, lo dejó, le dio vista, al que resucitó a los muertos. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Para Él el tiempo no transcurre. Para el ser humano sí, pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que para con Dios un día es como 1000 años, dice la palabra, y 1000 años es como un día. El tiempo, Él vive en la eternidad. Él hizo este tiempo para que tú y yo viviéramos. Él no necesita un reloj para poder ver el tiempo. Él te puede ver en el pasado, en el presente, en el futuro. Él puede perdonar tu pasado, todas las cosas que has hecho. Él es el único que puede lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Este es el día que Él hizo para que tú puedas escuchar palabras de esperanza, palabras de vida eterna, palabras de salvación. Para eso estamos aquí, para que tú escuches que hay un Dios que se preocupa por ti. Él ya pagó, Él ya dio en la cruz del Calvario su sangre, para pagar con precio de sangre la salvación de tu alma. Este cuerpo que tenemos es polvo, y dice la palabra de Dios, por cuanto fuimos tomados del polvo, al polvo volveremos. Pero tu alma, sálvala. Este es el día, esta es la oportunidad. Dios quiere que tu alma se salve, pero ¿sabes qué? El único que puede salvarlo, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario, es para que tú tengas vida y vida en abundancia. El enemigo, el diablo, vino a robar, a matar, a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Acércate a Él, ya no sufras más. Él ha prometido que si nosotros lo invocamos, Él va a hacer acto de presencia en tu vida, en tu familia, para que tú puedas ser una bendición para los demás seres humanos que todavía andan tambaleando, que todavía andan ciegos en este mundo. El Señor Jesucristo les decía a los fariseos, a los personajes que no querían aceptar a Jesucristo en aquellos tiempos, hace 2000 años, les decía: ciegos, guías de ciegos, porque ellos estaban ciegos en sus delitos, en sus pecados. Pero ¿sabes qué? Dice que la palabra de Dios, un día yo era ciego, dice, pero ¿sabes qué? Ahora veo, dice. ¿Por qué? Como el ciego que Cristo sanó. Él sanó, dice, yo no sé quién sea Él, decía, porque le preguntaban: ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo eso? Y Él dijo: yo no sé su nombre, decía, pero solo sé que un día yo era ciego, pero ahora puedo ver. Eso es lo más importante. Cuando tú aceptas a Cristo, Él te quita la ceguera espiritual. Ahora tú puedes guiar a un ciego, pero cuando tú eres ciego, no puedes guiar a otro ciego, porque los dos van a caer
al pozo, al agujero. Por eso es que ven a Cristo. Precisamente ahorita que andaba andando ahí frente a la tienda Cárdenas, había un señor que estaba esperando el Uber y me decía: oye, estoy esperando al Uber, y el Uber ya estaba enfrente de él esperándolo. Ese es un ejemplo claro de lo que dice la palabra de Dios, que cuando estamos ciegos es difícil, necesitamos que alguien nos guíe. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, este día Dios está aquí para abrirte los ojos, ojos espirituales, para que tú puedas ver lo que es el pecado y te apartes del pecado y te apartes para Cristo y vivas para Él. Porque ahora nosotros, cuando Él nos salvó del pecado y de la muerte, ahora vivimos para Cristo. Ahora no vivimos para el mundo. Antes vivíamos para el mundo, para los placeres mundanos. Andábamos ciegos y no podíamos ayudar a nadie. Pero ¿sabes qué? Él nos ha abierto los ojos espirituales. Ahora nosotros podemos ser usados para honra y gloria de su nombre. Ahora nosotros somos siervos del Altísimo. Él nos puede ayudar. No es de que nosotros tengamos poderes. El que tiene poder es Cristo. Él nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia vidas. El ser humano no puede cambiar a otro ser humano. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, entonces ahora Él puede trabajar en tu vida. Él te da un regalo, el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te redarguye de pecado. Cristo decía: os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ese Consolador, Él los va a redarguir. Él les va a recordar lo que yo dije. Él les va a enseñar las cosas. El Espíritu es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que nos redarguye cuando estamos a punto de cometer un error. Él es el que nos cambia. Él es el ayudador. Él es el que nos conforta. Ese es el otro nombre que tiene, el que conforta, es el Espíritu Santo. Y déjame decirte que el Espíritu de Dios es un espíritu alegre. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, ahora la tristeza se va, la tristeza desaparece. Pero porque Dios quiere que nosotros vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, para que Él pueda entrar y trabajar en tu vida. Este es su día. Acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Él no rechaza a nadie, así dice la palabra de Dios. Pero no esperes más tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Tú puedes morir esta noche, o Cristo puede venir al rato y Él nos va a llevar a su iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Él murió por esta iglesia. Si tú no te congregas, si tú no has buscado a Cristo, si tú no has nacido de nuevo, como Nicodemo en aquellos tiempos de Jesucristo, vino una noche, le daba pena, le daba vergüenza, pensaba en el qué dirán. Él tenía vergüenza. ¿Qué me van a decir? Decía Nicodemo. Él era un estudioso de las escrituras, de la ley, de los profetas. Él era un estudioso que había tenido un grado muy alto con los fariseos. Pero ¿sabes qué? Un día él a escondidas vino a buscar al maestro, a Jesucristo. Al rabí le decía: rabí, ¿qué necesito para ganarme el reino de los cielos? Le preguntaba este personaje a Jesucristo. Le decía: ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Y Cristo le dijo: es necesario que nazcas de nuevo para ser salvo. Y él le decía: ¿cómo así? No entiendo. ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre? Y él le decía: no, tú que eres maestro no entiendes estas cosas. Entonces le decía: para que tú nazcas de nuevo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que Dios nos dio en esta época, en esta temporada, en este momento que estamos viviendo. Pero depende de ti que tú quieras aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie te puede salvar.
Nada ni nadie te puede salvar, amigo y amiga, de este mundo pecaminoso. El único que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. No fue ni Pedro, no fue Juan, no fue María, fue el Señor Jesucristo. Él es el que limpia de todo pecado al ser humano. Él está a la puerta y llama. Él te está a la puerta de tu corazón, te está llamando. Tú eres la oveja perdida. Cristo dio un ejemplo de la oveja perdida. Había una oveja que se escapó del rebaño. ¿Y sabes qué? Andaba perdida, andaba en el barranco, andaba lastimada, andaba golpeada la oveja, porque las ovejas no se pueden defender por sí mismas. Estaba en peligro la oveja perdida, porque podía venir un lobo a comérselo. Y ya era noche. Él estaba lastimado, golpeado, ya estaba a punto de morir, ya no había ni una esperanza. Amigo y amiga, esa oveja eres tú. Pero Cristo vino a buscar a la oveja perdida, y cuando la encontró, se la llevó en sus hombros y la curó. Y la oveja volvió al redil donde estaban las otras 99. Cristo te está buscando, tú eres la oveja perdida. Él está buscando al ser humano, pero el ser humano le da la espalda. Pero aquí estamos para recordarte que es un Dios vivo, que vive y permanece para siempre. Y no se te olvide, nadie más te va a salvar, porque nadie murió en la cruz del Calvario por ti. El único que dio su vida en la cruz del Calvario es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en el libro de Apocalipsis nos habla claramente, que dice que Juan estaba viendo una visión, pero él estaba triste, estaba llorando. ¿Sabes por qué? Porque nadie podría abrir el libro de los sellos. Nadie lo podía abrir. Solamente había uno que sí lo podía abrir. En el cielo y en la tierra solamente había alguien que podía abrirlo. Ese era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un ángel vino y le dice a Juan: ya no llores, hemos encontrado a uno de la tribu de Judá. Jesucristo es su nombre. Él es el único que puede salvarte, amigo y amiga. Esta vez quizás sea la última vez que escuches. El único que puede salvar al pecador es Cristo. Nadie más, ni la religión, ni nada en este mundo, ni los ídolos. Nada te puede salvar, solo Cristo. Él es el único, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el que hizo los cielos y la tierra, el Verbo. Y dice en el libro de Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también dice: y vimos su gloria como la gloria del unigénito, el unigénito Hijo de Dios, y su nombre es Jesucristo. Te dejo con estas palabras para que tú tengas la oportunidad de rendirte a sus pies, de pedirle que venga a vivir a tu vida, y Él lo va a hacer. Y como premio te va a dar el Espíritu Santo, para que tú puedas caminar en este caminar espiritual. Él te va a abrir los ojos para honra y gloria de su nombre. Su nombre es Jesús, el que vive y permanece para siempre. Bendiciones a todos. Aquí estaremos si necesitas que oremos por ti. Si quieres entregar tu vida a Cristo, vamos a interceder por ti. Podemos orar para ti. Que Dios los bendiga a todos. No se te olvide, el único que salva es Jesucristo. Nadie más te puede salvar de este mundo pecaminoso. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.